Bueno, familia, ¿cómo estamos? Hoy abro el vídeo desde un apartamentito, bueno, un chalet que he pillado para mí y para mi familia. Yo solo, con 25 años, al lado de la playa, en una zona bastante guay, en Calpe. Este fin de semana entero, bueno, hasta el lunes, de viernes a lunes, cerca de unos 1000 pavos de chalet. Bueno, esta es la parte de arriba, tiene varios pisos hacia abajo. Y simplemente os digo esto porque sé que hay muchos de vosotros que sabéis de dónde vengo, que me habéis visto, de hecho, estos días que estoy subiendo Instagram, básicamente trabajar como un perro, hacer horas extra, estar de mierda hasta las trancas y a día de hoy poder gastarme en un fin de semana lo que cobraba en un mes para honrar a mi familia y para pasar un buen tiempo juntos, ¿sabéis? Un buen rato, unos días de calidad, compartir un espacio bonito y sentirnos bien. Y de hecho hoy me lo llevo también a comer una mariscada de puta madre. Y precisamente el contraste es muy grande, pero os voy a decir cuáles han sido los puntos determinantes por los cuales yo he conseguido llegar hasta aquí. Y sinceramente es muy simple. Llegó un momento que dejé de entender, que empecé a entender, mejor dicho, que lo que importaba era lo que no se veía. Que todo lo que estábamos viendo, tanto este chalet, todo absolutamente, no es real, no tiene valor. Sinceramente, o sea, el único valor que tiene es el espiritual que te ha hecho conseguirlo. Esa es la clave. No es lo que cuesta, no es lo material. Simplemente es que es una consecuencia de en quien tú te has convertido. Entonces, vengo a decirte esto, que no es lo que tienes que hacer, sino en quién te tienes que convertir. Es las creencias que tienes que eliminar, es las acciones que tienes que tomar y es la gente que tienes que soltar por el camino también muchas veces, porque va a llegar un momento en tu vida en el que tú vas a querer tirar hacia un lado, remar en una dirección, y va a haber mucha gente en tu barco que esté acostumbrada a remar en otro. Pero no es culpa de nadie, simplemente es que cada uno recibe un llamado de Dios, de su conciencia, de cómo lo quieras ver, de cómo lo quieras llamar, y debes escucharlo. Debes escucharlo porque en cuanto antes te des cuenta de que cuanto más tardes en escuchar esa voz, más vas a tardar en ser feliz, en sentirte pleno, más vas a estar en el foco de... Tengo toda la cara quemada. Más vas a estar en el foco de la frustración, en el equipo del diablo, ¿sabéis? Que es básicamente esos pensamientos negativos y todo aquello que está haciendo que tu frecuencia no vibre en esta abundancia de poder adquirir todo esto simplemente por la persona a la que te has convertido, porque esa frecuencia es muy escasa. No te puedes convertir en alguien superior, más elevado, de conciencia más elevada, vibrando desde una frecuencia en la cual no conecta con la persona que quieres ser y que por ende tiene todo lo que quieres. Entonces, si te diría que he hecho algo para llegar hasta aquí, es para empezar, dejar de fallar a mi palabra. A partir de ahí vas a empezar a construir una vida nueva, una identidad nueva, que te va a hacer tener una vida nueva, materializar cosas nuevas. Porque tú imagínate, cuando tú no fallas a tu palabra, significa que estás siendo completamente obediente a la voz de tu conciencia, porque realmente tu palabra viene de ahí, de ese pensamiento que sabes que te va a hacer bien. Tu palabra sabe que tienes que dejar de fumar, tu palabra sabe que tienes que dejar de ir con ciertas personas, tu palabra sabe que tienes que empezar a hacer muchísimas cosas que van a traerte frutos prósperos y no lo haces. Y ese es el problema, que la gente vive fallándose a su palabra y la gente vive desperdiciando su potencial y sin adquirir todo lo que podría adquirir. Mirad dónde estoy, mirad estas vistas. ¿Os parece normal que con 25 años yo pueda costear un chalet así para mi familia? Somos 6 aquí ahora mismo, es un chalet para 8 personas y que me da igual, sinceramente, y poder ir mañana a Japón si quiero y llevármelos también. Eso, ¿sabéis qué es? Es la consecuencia de la persona en la que me convertí hace un año. Esa es la puta consecuencia de la persona en la que me convertí hace un año. Porque tienes que entender una cosa. Tú no eres más que la consecuencia de las acciones que tomabas hace un año. Se han materializado y de repente parece que es del día a la mañana, pero si echas la vista atrás vas a darte cuenta que no ha sido del día a la mañana. Y si es del día a la mañana realmente lo vas a perder. ¿Sabes por qué? Porque tu nivel de éxito nunca va a superar tu nivel de desarrollo personal. Si no, caerás. Recuerda que el dinero es la energía más poderosa para la autodestrucción. Como tú no te prepares para sostenerlo, créeme que va a llegar el momento en el que si lo consigues te destruirás. Si a mí me llegan a dar todo este dinero, me llegan a dar esta vida, estas responsabilidades, estas presiones,
a las que me someto a día de hoy, me hubiese destruido completamente. Para empezar, si hubiese tenido este dinero, me lo hubiese gastado en drogas, en fiestas, en mierda, en lujuria, en perseguir mujeres en búsqueda de aprobación. Y a día de hoy lo invierto en pasar tiempo de calidad con mi familia, lo invierto en viajes que me hacen crecer, en formaciones que me hacen crecer, en mentores que me hacen crecer, que no es más que gente que está más elevada que yo, de la que puedo aprender de su manera de pensar, de su manera de operar. Y precisamente todo eso es lo que hace que a mi vida siga recibiendo bendiciones, porque en la Biblia lo dice. En la Biblia básicamente hay un versículo, es completamente bíblico, en el que dice que si te dan poco y lo sabes administrar, no lo dice así exactamente, pero bueno, también hay diferentes versiones, pero el mensaje es básicamente que si a ti te dan poco y lo sabes administrar, te darán más, pero el que tiene poco, aunque le den, si no lo sabe administrar, no lo va a mantener, va a seguir teniendo poco. No por ser rico, no es que no vayas a entrar al mundo de los cielos, es que no vayas a ser feliz, que no te merezcas ser feliz, es que no estés haciendo las cosas bien, no, para nada. Es la intención que tienes tú con ese dinero, en qué te lo estás gastando, estás aportando y sirviendo a los demás, estás invirtiendo para ser mejor y para poder dar una mejor versión de ti a tu padre, a tu madre, honrarlos de verdad con el espíritu, con el sentimiento, o lo estás invirtiendo en cosas mundanas que simplemente te alejan de Dios. Porque el camino es el siguiente, el camino es o me aleja o me acerca de Dios. Entonces tú tienes que elegir siempre el camino que te acerque a Dios, que es simplemente el que te acerca a la paz, el que te aleja del remordimiento, de la culpa, de la frustración. Tú tienes que elegir siempre ese camino. Y de esa manera vas a poder llegar a materializar esta vida, porque créeme que por el camino, cuando tú encuentres esa paz, cuando encuentres esa serenidad, tú vas a saber perfectamente hacia dónde tienes que tirar. ¿Qué te va a llamar más? ¿Qué te va a llamar menos? Vas a entender el sentido de la vida. Vas a encontrar un deseo ardiente por el cual te despiertas todos los días y por el cual empujas todos los días y por el cual no miras la hora ni miras el calendario. Simplemente tienes prioridades y no fallas a tu palabra, porque ya no es que seas un hombre de disciplina, es que eres un hombre de fe, va mucho más allá. Es cuando dejas de vivir en el plano físico que vive todo el mundo, que solo ve esta casa, que solo ve los coches, que solo ve mierda pura, solo ve material. Y empiezas a vivir en el plano espiritual, en el cual te puedes acercar a la frecuencia que va a hacer que atraigas todo esto y lo puedas mantener, porque tú ya te sientes merecedor, porque tú ya no estás en duda, no estás en queja, no estás vibrando escaso, simplemente estás vibrando y estás posicionado donde tienes que estar. Estás vibrando elevado y estás posicionado elevado, en una realidad más elevada a la que tenías antes, porque entre otras, esto no es que sea estar súper elevado, estamos clarísimos, ¿no? Pero obviamente es una versión de mí mucho más elevada que la que habitaba antes en mí. Entonces, por eso, pero simplemente no es por lo que yo haya hecho, no, es que realmente es lo que he hecho que me ha hecho convertirme en. Porque si yo todo lo que llego a hacer en mi vida lo hago sin intención, en ese momento os garantizo que si no lo hago con intención de ser mejor, que si no lo hago con intención de construirme, yo no hubiese tomado las buenas decisiones que he tomado hasta llegar hasta aquí y poder seguir teniendo las ideas en mi cabeza y abarcando todo lo que estoy abarcando, teniendo las ideas que estoy teniendo a día de hoy y pudiendo saber cuál es el siguiente paso, porque me hubiese seguido destruyendo. Entonces, simplemente céntrate en quién te tienes que convertir, cíñete en no fallar a tu físico, no fallar a tu mente, no fallar a tu alma. O sea, es muy simple. El físico sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Ve al gimnasio, cuida tu alimentación, intenta dormir por la noche, en la medida que puedas. Si trabajas de noche, pues bueno, ten un cierto ciclo circadiano que sea beneficioso, pero enseguida que puedas, búscate un trabajo que no sea de noches. Luego, a nivel mente, desarróllate, a leer libros, a escuchar contenido de calidad, a desarrollarte, a adquirir alguna habilidad a través de una formación o de un mentor que te pueda acortar los tiempos. Luego, a nivel espiritual, mantente obediente a la voz de tu obediencia, a la voz de tu conciencia. Mantente obediente y verás que cuando empieces a alinear todo eso, de repente el dinero llega por mera consecuencia. Porque como dice la Biblia, todo llega por añadidura. Por añadidura llegará.
por añadidura de lo que te mereces, de quién eres. Porque en la naturaleza, te lo voy a decir en todos los putos vídeos, no hay incoherencias. Tú nunca vas a tener menos de lo que te mereces, nunca. Y si tú crees que tienes menos de lo que te mereces, es mentira. Es mentira. Echa la vista atrás, causa y efecto, y identificarás qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que te está limitando, qué es lo que... O a lo mejor simplemente te falta factor tiempo. Y lo que te está fallando es precisamente eso. Es precisamente que no estás siendo paciente. Hoy precisamente he leído un versículo de la Biblia. No me acuerdo cuál era. Ahora os lo digo. Pero básicamente decía que la paciencia y la consistencia es lo más importante. Mirad, dejadme un segundo y os lo voy a leer. Mirad, se llama Colosenses 1, del 11 al 12. Dice lo siguiente. También pedimos que se fortalezcan con todo glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Y os voy a explicar precisamente qué es lo que se dice en este versículo. Esto, para que os hagáis una idea, es un devocional en el que se explica el versículo. Yo tengo la Biblia y cada día cojo la Biblia y la leo junto a este devocional, el cual te dice un día del año. Por ejemplo, hoy estamos en 6 de junio, lo pone aquí, y te da un versículo. Luego vas a la Biblia, lo lees y aquí en el texto te lo desarrolla y te lo explica por si no lo has entendido. Y te voy a explicar lo que pone aquí, atento, porque va al dedo con lo que estoy diciendo, no hay casualidades, y os prometo que este vídeo no estaba pensado para esto. En ocasiones nos cruzamos con porciones en los escritos de Pablo donde el misterio y la intensidad de lo que intenta compartir lo llevan a construir sus oraciones de manera compleja. En el texto de hoy expresa el contenido de una oración a favor de los hermanos que eran parte de la iglesia en Colosas. Su deseo es que sean fortalecidos con todo el glorioso poder de Dios. Los términos fortalecidos y poder poseen la misma raíz. Se trata de la palabra dynamus, de la cual derivan las palabras dinamita, dinámico y dínamo. Todas comunican un extraordinario nivel de intensa energía. La fortaleza que anhela el apóstol se refiere a una potencia que nos capacita para ciertas tareas y desafíos. Es decir, no se nos reviste de poder simplemente para disfrutar de la experiencia. La fuerza que opera Dios en nosotros es para que podamos hacerles frente a particulares dificultades que se nos presentan, soportar la oposición y persecución que nos toca vivir o sobrellevar las pruebas y adversidades que son propias de esta vida. La manifestación de esta fortaleza en nuestra vida es llamativa, pues a primera vista no pareciera guardar relación con la potencia. Las características que nos otorga este proceso de ser fortalecidos son la constancia y la paciencia. No podemos prescindir de estas dos cualidades para tener una vida de victoria. ¿Has escuchado? Las características que nos otorga este proceso de ser fortalecidos son la constancia y la paciencia. Para tú ser fortalecido, para tener un carácter más fuerte, para ser una persona que cumple su palabra, simplemente tienes que mantenerte constante y paciente. No podemos prescindir de estas dos cualidades para tener una vida de victoria. Bíblico. La constancia o perseverancia se refiere a la capacidad de resistir la adversidad y la presión debido a una actitud de fortaleza interior. Es decir, las complicaciones y los contratiempos que acompañan cualquier emprendimiento no me lograrán disuadir del propósito que he abrazado. La perseverancia es fundamental en el ejercicio de la vida espiritual porque ningún logro se conquista sin esfuerzo. No existen las victorias fáciles. Cada conquista requiere un esfuerzo disciplinado que se sostiene a lo largo del tiempo. Escucha esto, sin perseverancia nuestra vida quedará regada por un tendal de buenas intenciones que nunca llegaron a materializarse. Nunca. ¿Me oyes? Nunca vas a materializar lo que quieres sin constancia, sin perseverancia y sin paciencia. Nunca. El segundo elemento es la paciencia. Es a lo que nos permite respetar los tiempos que Dios establece para finalizar un proyecto o completar un proceso. Los tiempos del Señor muchas veces son más extendidos que los nuestros y la falta de paciencia nos ha llevado a más de una ocasión a la triste decisión de tomar cartas en el asunto. En una sociedad donde todo es instantáneo, no nos sienta bien esperar. Estos son factos. No obstante, el Señor no tiene apuro alguno porque sus obras son eternas. Tanto la perseverancia como la paciencia son el fruto de una obra sobrenatural. No la generamos nosotros, es su glorioso poder obrando en nuestra vida lo que nos permite adquirir características que no poseemos naturalmente. Es el glorioso poder que te otorga a base de ser constante y paciente y confiar en él y tener fe en el proceso. Ese poder es el que va a hacer que tú materialices la vida que quieres. Pero la gente, lo que le pasa es que tira la toalla antes de ver resultados porque no tiene fe, porque viven mundanos perdidos, viven en un plano demasiado físico.
Así que no te mantengas en ese plano. Métele mucho más plano espiritual. Empieza a ver la vida de una manera mucho más espiritual. Sepárate del plano físico, deja de escuchar tanto al mundo y mantente constante y paciente. Escucha tu pensamiento independiente, que es la voz de Dios, simplemente diciéndote lo que tienes que hacer, lo que te va a sentar mejor. Sin escuchar al mundo, cíñete a eso y verás cómo todo se te acaba materializando. Dale me gusta a este vídeo si te ha gustado, suscríbete que con el tiempo todo se pega y mañana día 7 a las 10 de la mañana, día 7 de junio, tenemos la apertura de la SARC. Te dejo el link por donde se va a pasar el enlace de la llamada en la descripción de este vídeo y si ya está abierta te dejaré en la descripción de este vídeo el link de la comunidad en la que trabajamos físico, mente, alma y propósito. Tu pensamiento independiente para que puedas encontrar a lo que te quieres dedicar, a lo que dedicarte sin descanso y sin tanto esfuerzo mundano a través de dominar las áreas del físico, de la mente y del alma. Así que dale duro y suscríbete, que no puedes perderte mensajes como estos.